Ok, este es el día número 3 de este ayuno de 21 días que estamos haciendo juntos, junto con muchas personas de la comunidad hispana alrededor del mundo. Estoy muy sorprendido de todas las cosas que Dios está hablando al cuerpo de Cristo. Apenas llevamos 3 días. Y gracias por todos los emails y también por todos los comentarios. Yo sé que Dios nos está hablando. Esta semana, acuérdate que estamos enfocándonos en el amor de Dios y su belleza. Y hemos estado viendo en las notas que tienes ahí, que te puse en el día número 1 y 2, que Dios está restaurando el primer mandamiento en el primer lugar. Y siempre me pongo a pensar esto de cómo el pueblo de Israel salió de la mano poderosa del faraón en Egipto. En Éxodo podemos ver cómo se están saliendo de una manera impresionante. Por medio de 10 plagas el Señor utiliza a Moisés para desmantelar completamente a toda la opresión de Egipto, de Faraón. Y ellos pueden ver que por 400 años ellos estuvieron bajo la mano poderosa de Faraón y pudieron ver que ellos adoraban a otros dioses. Pero de pronto llega esta persona llamada Moisés, que se había desaparecido por 40 años, y llega en nombre del Dios de Israel. Y yo pongo a pensar que ellos tal vez creían tal vez en el Dios de Israel, pero habían estado viviendo por 400 años en esclavitud. Y de pronto este Dios de Israel que ellos no habían conocido antes, de una manera visible desmantela y destruye todo el imperio de Egipto, hasta el punto en donde la mayoría del ejército del faraón queda sumergido bajo el mar. Y después de eso vemos en Éxodo 15, cuando ellos ya pasan todo eso, yo creo que ellos estaban pensando que realmente el Dios de Israel, nuestro Dios, es el verdadero Dios, porque no hemos visto algo similar a esto. Y es impresionante que después Dios le dice a Moisés: Moisés, dile al pueblo que voy a conocerlos, que quiero encontrarme con ellos. Y Moisés va con el pueblo y les dice: hey, ese Dios que ya vieron que es más poderoso que todos los dioses de Egipto, quiere encontrarse con ustedes, quiere conocerlos. Yo me puedo imaginar el temor, el terror, y tal vez que es en la mentalidad de un esclavo lo que estaba pasando. Tal vez estaban pensando: bueno, esto era demasiado bueno para ser verdad, o tal vez vamos a encontrarnos con este Dios y nos va a pedir que le sirvamos de esta forma. Ya no va a ser Egipto, ahora va a ser en el desierto, cruzando el Mar Rojo. ¿Cuál va a ser la expresión de este Dios? Pero algo tenían por seguro: que este Dios era muy poderoso y que era el verdadero Dios y el Dios de dioses. Y entonces Dios se encuentra con ellos, baja con toda su plenitud en el monte Sinaí. El monte está retumbando, el monte está derritiéndose literalmente por la presencia y la gloria de Dios. El humo y las flamas están quemando ese monte. Y ya que tienen reunido al pueblo ahí, empieza a retumbar su voz de una manera impresionante. Dios le da su ley a Moisés y Dios le da la ley al pueblo. Les dice cuál es el deseo, cuál es la ley, cuáles son las ordenanzas de este Dios que apenas está dando a conocer a ellos. Y la primera cosa que Dios les dice a ellos es: Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y es tremendo que el mandamiento que ellos reciben de parte de este Dios es de que Él no quiere su servicio. Él no quiere nada más utilizar esclavos. Se dan cuenta de que este Dios no los necesita, sino que este Dios los desea, y que Él desea el corazón de ellos, sus afectos, su amor, su ternura, su alma, sus emociones. Y este es un shock para ellos, porque en la mentalidad de esclavos no podemos entender completamente que Dios no nos necesita, sino que Dios nos desea. Y hoy vamos a continuar hablando de este amor, para poder entender este primer mandamiento, cómo el Espíritu Santo lo está restaurando. Y por eso estamos tomando estos días de ayuno y oración, para poder enfocarnos en este amor de Dios. Tenemos que entender que hay 5 expresiones en el amor de Dios. Número 1, tenemos que entender que el amor de Dios, el primer mandamiento, no comienza con nosotros amando a Dios directamente. No, primero que nada, el primer mandamiento empieza con Dios amando a Dios. En Proverbios capítulo 8 podemos ver cómo es uno de esos capítulos que la Biblia nos habla y nos abre la eternidad antes del tiempo, antes de la creación del mundo. En Proverbios 8 podemos ver una conversación entre sabiduría y Dios.
Y Pablo nos dice ya en el Nuevo Testamento que la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Entonces podemos ver que cuando sabiduría está hablando en el libro de Proverbios, es la segunda persona de la Trinidad. Y en los versículos del capítulo 8 de Proverbios, tú velo ahí en tu propia Biblia, sabiduría empieza a decir, sí, mi deleite estaba con Dios y Dios se deleitaba en mí. Dice, nuestro deleite estaba con los hijos de los hombres. Y empieza a hablar de cómo Dios se deleitaba en Dios. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, Dios se deleitaba en Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman a sí mismos. Ellos se deleitan en sí mismos. Ellos se aman completamente. Y lo podemos ver también en la vida de Jesucristo, cómo Él se deleitaba en el Padre irrumpe antes de que Jesucristo empiece su ministerio y Él dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. De hecho, el Padre estaba citando Isaías 42, versículo 1 y 2. Este es mi siervo en quien mi complacencia está. Entonces, eso es tremendo porque Jesucristo recibe esta afirmación del amor del Padre antes de que Jesucristo haga cualquier milagro, multiplique el pan. Y esto es tremendo porque nos deja ver que el Padre nos disfruta antes de que nosotros hagamos cosas. Este es el amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen acción de gracias entre ellos. Y en Proverbios 8 nos dice, mi deleite estaba con Dios y Dios se deleitaba en mí. Y la palabra en hebreo que utiliza ahí para deleite, la estudié. Y es tremendo porque implica a dos cachorros inocentes disfrutándose y jugando uno con el otro. Habla de este disfrute inocente que juega uno con el otro, que es juguetón. Y me encanta que esa es la expresión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen uno con el otro. Ellos se aman completamente. De hecho, el Padre nos ama a nosotros debido a que ellos se aman a sí mismos. Ellos completan ese amor. Entonces, como yo te dije ayer, nosotros fuimos creados debido, no porque Dios nos necesita, sino debido a ese amor, ese fruto del amor. Tú y yo fuimos creados para disfrutar este amor. Entonces, número uno, Dios se ama a sí mismo. Esta es la esencia de quién Dios es. La Biblia nunca dice Dios es poder, aunque Dios tiene poder, o Dios es sabiduría, aunque Dios tiene sabiduría y es sabio. La Biblia dice específicamente de Dios, Dios es amor. Ahora, Dios tiene poder, Dios tiene sabiduría, pero Dios en su esencia es amor y Él utiliza todo su poder, toda su inteligencia, toda su sabiduría, toda su magnificencia para mostrarnos su amor. Es quien Dios es. No es de que un día Dios es amor y al otro día Dios es poder, no. Dios es amor todo el tiempo. Aun cuando Dios derrama sus juicios, Él sigue siendo amor. El amor de Dios nunca deja de ser y esa es la esencia de Dios. Ahora, número 2. Este es uno de los versículos más increíbles y gloriosos en los que podemos meditar en toda nuestra vida. Juan capítulo 15 versículo 9. Jesucristo habla con sus discípulos y les dice esto: como el Padre me ha amado, una vez más, número 1, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo ama al Hijo, y etc. La Trinidad se ama a sí mismo, pero Jesucristo dice esto, versículo 9: como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Entonces, Jesucristo nos dice esta verdad que nunca podemos graduarnos de esta verdad. Y si nos graduamos de esta verdad, necesitamos realinear nuestro corazón a cuál es la esencia de nuestra salvación. Jesucristo nos está diciendo, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu nos disfrutamos unos a otros, así yo los he amado a ustedes. Tú y yo tenemos disponible el mismo amor con que la Trinidad se ama a sí misma. Ahora el Padre nos ama de esa misma forma por Jesucristo. Tú eres amado por el Padre y somos llamados a entrar en esta comunión con la Trinidad de amor unos con otros. Dice, permanezcan en mi amor, permanezcan, manténganse ahí, no se muevan, no se gradúen de esto. Jesucristo está hablándonos, obviamente el capítulo 15 de Juan está hablando de permanecer en la vid y Él dice, permanecer en la vid, dice,
porque separados de mí no pueden hacer nada. Y luego nos explica qué es permanecer. Permanecer es mantenernos en este primer mandamiento, en ese deleite que el Padre tiene por el Hijo y el Hijo tiene por el Padre. Y ahora ese amor Dios nos lo ha dado a nosotros. Dice, permanezcan ahí, no se muevan de eso. En este tercer día de este ayuno, permanece en el amor de Dios. Métete con el Señor y dile, Señor, revélame este amor. Entonces, número 1, Dios se ama a sí mismo. Número 2, Dios nos ama a nosotros de la misma forma que Él se ama a sí mismo. Número 3, Dios nos dice, nos da la oportunidad de nosotros amarle a Él. No solamente recibimos el amor de Dios, ahora cuando nosotros lo recibimos, nosotros podemos amar a Dios. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Ahora tú puedes recibir este amor y decirle, Dios, yo te amo a ti también. Y empezar a amar a Dios. La manera en la que amamos a Dios, según la definición de Jesucristo, es poner en práctica sus mandamientos, es vivir el sermón del monte. Nosotros le expresamos verbalmente nuestro amor, pero también el Espíritu Santo nos da poder para nosotros poder amar a Dios de una manera práctica. Y por último, es el amor que Dios tiene o que Dios quiere que nosotros tengamos por los demás. Entonces, Dios se ama a sí mismo, Dios nos ama a nosotros amamos a Dios, después Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos y después Dios quiere que amemos a los demás, en ese orden. Una mujer una vez estaba orando y decía, Señor, yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, no puedo amarlo. Y Dios le dijo, ese es el problema, porque no te amas a ti mismo, por eso tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios le empezó a revelar que esa persona no se amaba a sí misma. Y esa es una de las cosas que más luchamos en el cuerpo de Cristo. Ha habido este ataque de Satanás de odiarnos, de no amarnos a nosotros mismos. Y Dios quiere decirnos, no, yo quiero que te ames, yo te disfruto. Mi deleite está en ti. Hefsiba es una de las palabras en hebreo que tenemos en Isaías 62. Dice, mi deleite está en ti. Tu nombre, este es el nombre que yo quiero proclamar sobre ti. Mi deleite está en ti, Benji. Mi deleite está en ti. Entonces, cuando Dios nos dice que Dios se deleita en nosotros, es para que nosotros nos convenzamos de que Dios realmente nos disfruta. Entonces tú tienes que amarte a ti mismo. Tú tienes que pensar durante el día que eres disfrutado por Dios, que aún en tu inmadurez el Señor está sonriendo cuando te ve. Y eso va a cambiar tu vida, eso va a cambiar la manera en la que tú te ves a ti mismo, en la manera en que tú oras, la manera en la que tú caminas durante el día y la manera en la que tú puedes amar a los demás. Tú solamente puedes amar a los demás en la medida en la que tú te amas a ti mismo. Y tú puedes amarte a ti mismo en la medida en la que tú recibes la revelación de que Dios te ama a ti. Entonces, una vez más, Dios se ama a sí mismo, Dios te ama a ti, nosotros podemos amar a Dios, Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos y como fruto nosotros podemos amar a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el primer mandamiento. Y hay muchas cosas que podemos descubrir en estas 5 expresiones del amor de Dios. Pero una vez más, en este ayuno quiero recordarte que este es el fin de la creación. Este es el fin por el cual fuimos creados. No hay un llamado más alto, no hay un avivamiento que pueda sobrepasar esta realidad. No hay un crecimiento de iglesia, no hay un ministerio o profecía o don o poder que puedas ver que sobrepase esta realidad, que fuiste llamado para ser amado por Dios y amar a Dios. Y eso lo puedes experimentar en este mismo día. Así que espero que puedas ponerle pausa a tu día y recibir este amor de Dios que Jesucristo dijo, así como el Padre me ama a mí, así yo los amo a ustedes. Dios te bendiga y te veo mañana.